El Señor le bendiga, amada iglesia. Por este medio les saludamos. Es Día del Señor, hoy es domingo. Damos gracias por ello y pues desde aquí les mandamos un cordial saludo. Sabemos que ahorita estamos viviendo una crisis mundial, ¿verdad? Y esa crisis mundial pues de la noche a la mañana a todos nos sorprendió, ¿verdad? Simplemente nos hemos sujetado a lo que dice la palabra y a lo que dice nuestras autoridades, ¿verdad? Que nos quedemos en casa y que ahora hemos entrado en diferentes etapas, donde ahorita estamos en una etapa que se llama la nueva normalidad, que ya le han determinado la nueva realidad, ¿verdad? Donde nos están explicando que vamos a estar viviendo en diferentes etapas, depende conforme vaya progresando o aminorando la pandemia, ¿verdad? Entonces, y yo estaba meditando en esto, que todo esto es contracultura, ¿verdad? Porque antes expresabas el amor a alguien pues dándole un abrazo, saludándolo de mano, abrazándolo, besándolo tal vez, ¿no? En la mejilla. Y ahora ha cambiado todo. Ahora el amor se manifiesta en la Susana distancia, en no abrazarnos, en no besarnos. Entonces, entre más ames a una persona, menos, ahora en la nueva realidad ahora menos la vas a abrazar y menos vas a tener cercanía con ella, ¿verdad? O con él. Así que pues es lo que nos ha tocado vivir, y pues las crisis no son nuevas. Las crisis siempre a lo largo de la historia han surgido de diferentes maneras y diferentes formas. Lo que sí dice que marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, que pase lo que pase, tenemos la palabra del Señor. Y si tenemos la palabra del Señor, eso es lo más importante, porque es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hay una tendencia ahora en esta nueva generación, ¿verdad?, de lo que es el sentir. Y por eso se ha levantado muchos detalles, ¿verdad? Dicen, si tú sientes ser esto, sélo. Si tú sientes hacer aquello, hazlo. Pero nosotros como hijos de Dios no nos movemos por el sentir. Nosotros nos movemos por lo que dice su palabra. Su palabra es verdad y su palabra es viva. Y su palabra nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Amén. Así que vamos a entrar así a la palabra después de haberles saludado por este medio. Les mando un beso, un abrazo, ¿verdad? Aunque sea a la distancia. Amén. Rogando al Señor que pronto podamos salir. Probablemente a lo mejor dentro de 15 días ya podamos tener cultos, no lo sabemos, estamos en espera de cualquier comunicado, ¿verdad? Vamos así, le invito a que me acompañe con su Biblia, si la tiene y puede, abrir su Biblia en San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Vamos a leer esta porción, ¿verdad? Donde nos habla de que Jesús calma la tempestad. Amén. Y ese es el tema también de esta predicación. Jesús calma la tempestad. San Lucas 8, 22. Lo voy a leer. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijeron, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, en este momento es Día del Señor y estamos reunidos en tu nombre. Gracias porque en diferentes situaciones, lugares, tú nos salvaste. Oímos tu evangelio, creímos tu evangelio y ahora vivimos tu evangelio, Señor. Y ahora somos portadores de tu evangelio. Gracias porque nada nos puede separar, Señor, de tu mano, de tu amor. Señor, ni la pandemia ni nada, Señor. Y gracias por habernos dejado tu palabra escrita, para que por ella podamos ser alimentados y ser guiados. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad.
En el nombre de Jesús, glorifícate en mis hermanos, Señor, y en tu iglesia. Amén y amén. Gracias, Señor. Y sí, hoy hace pues días atrás estaba orando como siempre y pues Dios me puso en mi corazón compartirles esto, hermanos, porque creo que es algo que estamos viviendo. Las crisis son como tempestades, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo pues oía cuando vivía pues en el DF, cuando vivía acá por el norte en Rosarito, cuando vivía en San Felipe, que viví un tiempo ahí, yo oía que había huracanes. Y siempre decía, no, pues sí se puso feo, pero pues nunca lo había vivido, ¿no? Nada más veía que habían muertos, que habían destrozos, que se habían perdido casas. Y bueno, y siempre pues me lamentaba, ¿no? Por ese aspecto, pero nunca había tenido una experiencia de vivirlo. No se compara tener una imagen de la experiencia por fuera a tener una percepción interna, es decir, haberla vivido. Cuando estuvimos en La Paz nos tocó varios huracanes, ¿verdad? Y yo estaba acostumbrado a ver llover y mucho, pero me sorprendía que veía a la gente, por ejemplo, en Soriana, en las tiendas departamentales como Aramburo, el CCC, cuando estaba todavía, antes de que estuviera el Chedraui, llenos. Y yo le preguntaba a mis compañeros y les decía, oye, ¿por qué está la gente tan espantada o preocupada? ¿Por qué están llenos los centros comerciales? Y me decían, porque la gente tiene miedo. Están haciendo compras de pánico porque viene el huracán. Y yo miraba, no, pues está lloviendo como cualquier otro lugar. No creo que vaya a ser destrozos. Pero sí, en ocasiones, pues había gente que había vivido años atrás un huracán que se llamó Elisa, que devastó, y hasta la fecha hay una colonia que se llama El Panteón, porque hubo mucho muerto. Entonces, pasaron el tiempo y me vine aquí en Santa Rosalía, ya cumplimos 9 años, 6 meses, y ya nos han tocado huracanes. Es una sensación pues fuerte y hasta cierto punto empiezas a vivir crisis por la experiencia de que ahí viene el huracán, no sabes si va a seguir creciendo, no sabes si te va a levantar el techo de la casa, no sabes si va a dañar las vías terrestres, va a faltar comida, va a faltar agua, se va la luz, y a veces en ocasiones, como son en tiempo de calor, se encierra el calor, ¿verdad? Y no hay luz y tienes que pasar la noche en vela y preocupado. Bueno, pues esas son experiencias de crisis, ¿verdad? Y yo creo que hoy con lo de la pandemia a nivel mundial hay crisis. Estamos viviendo una crisis, algo que se ha salido de las manos de todos, que no lo esperábamos, y ha venido una crisis de salud. Creo que todos hemos visto las noticias y sabemos las cifras de muertos, ya hasta, ¿verdad? Nos quedamos como pues impactados, ¿verdad? De todo lo que las personas que han muerto. Ha venido crisis económica en algunos lugares, gente se ha quedado sin empleo, gente se ha quedado, ¿verdad? Emocionalmente dañados porque han perdido un ser querido, ¿verdad? Y me llama la atención que ayer estaba en mis actividades diarias, en las tardes me gusta estar regando, una de mis tareas también está regando las plantas, ¿verdad? Y me llamó la atención que por ahí lo cotidiano que se hace en los sábados por este rumbo es, pues, algunos ponen música y pues algunos bailan o toman, ¿verdad? Pero me llamó la atención que en esta ocasión habían cantos de luto y había llanto en las familias. No sé qué esté pasando en esas familias, pero lo único que sé es que están viviendo un duelo. Hay problemas de salud, problemas económicos, problemas a veces en la crisis en el bienestar familiar, ¿verdad? A veces viene tanto convivir, ¿verdad? Tanto aislamiento, a veces ha generado, me ha tocado al principio de la pandemia, escuchar pleitos familiares. Es algo triste, pero es una realidad que se está viviendo bajo esta crisis. En lo social, pues hemos visto que los países están, hermanos, levantándose, ¿verdad? La sociedad se está levantando en contra y protestan y golpean y queman y hay un caos, ¿verdad? Y en la política también, ¿verdad? Pues, hay discrepancias. Y pues hasta muchas veces en lo eclesiástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un sistema, ¿verdad? Yo estoy teniendo una crisis porque pues no veo sus rostros, ¿verdad? No puedo verles, pero yo sé que ustedes están
escuchándome y viéndome, ¿verdad? Pero aún así estoy viviendo una crisis, ustedes también, porque pues no nos pueden congregar, no podemos por el momento, pero esa crisis primeramente Dios ya se va a acabar, ¿verdad? Por cierto, hago un paréntesis, para el 21 de junio ayuno a nivel nacional. Todas las iglesias de Asambleas de Dios nos están invitando a ayunar ese día, todo el día, desde que amanece hasta que anochece, ¿verdad? Entonces, para que vayamos preparándonos, ¿verdad? Y también vamos a tener un tiempo de oración. Ya les daré la información más adelante, ¿verdad? Entonces, yo oraba y le decía, Señor, qué comparto en este domingo? Y me vino a la mente, por medio del Espíritu Santo, esta porción, que hasta el mismo Jesucristo y los discípulos vivieron crisis, ¿verdad? Y en esta porción, hermanos, dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Lo primero que vemos aquí en este primer versículo es que había un plan trazado. Jesucristo tenía planes trazados. Los discípulos estaban sujetándose a ese plan que Jesucristo ya había trazado. Y ese plan era, ya predicamos aquí, es tiempo de ir, cruzar el lago y vamos a ir a otro poblado y también vamos a predicar allí. Entonces se alistan y pues empiezan ese plan, ¿verdad? Lo trazan y empiezan ese plan, van camino a ese proyecto. Pero el versículo que sigue, en el 23, nos dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjense lo que nos dice el versículo 23, que en ese trayecto, en ese plan que ya se había trazado, se levanta una tempestad. Entonces, muchas veces hay planes que tenemos. Vamos a viajar, vamos a comprar, vamos a vender, pero viene una tempestad que se levanta. Jesucristo tenía ese plan y sus discípulos, pero se levanta en medio de ese, dice, mientras navegaban, se desencadenó una tempestad. Una tempestad es una tormenta que se sale del control y que genera crisis, una crisis emocional, de estrés, porque no sabían qué iba a pasar, porque les vino algo de repente. Y dice, y se anegaba y peligraba. Cuando dice la palabra se anegaba, en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice que se estaba metiendo el agua. Es decir, se estaban casi hundiendo. Llovía, hermanos, más de lo que había. Entonces estaba entrando el agua y entraba el agua, y cuando se sabe que si está entrando y entrando el agua y no se saca esa agua, pues se va a hundir la panga, ¿verdad? O el barco. Y sí, así estaban, y estaban a punto de hundirse. Yo creo que muchos de nosotros, no sé si usted alguna vez ha sentido esa experiencia de hundirse, ¿verdad? Una ocasión, yo varias veces cuando dormía como niño, me tocó vivir esas experiencias de sentir que me iba al vacío. De momento estaba en un edificio alto, grande, y de momento no sé qué pasaba, que cuando me daba cuenta, no sé si resbalaba en el sueño y iba al abismo, iba al precipicio, y en ese momento en el sueño reaccionaba y despertaba, pero sentía la emoción como si la estuviera viviendo. Entonces los discípulos estaban viviendo una experiencia real. Esa experiencia es que se estaban hundiendo. Y fíjense que Dios no se equivoca. Nuestro Señor Jesucristo también, que es Dios también, Él sabía lo que quería enseñarles en esa experiencia tal vez fuerte, porque tenía, si usted lo recuerda, también tenía discípulos que eran expertos pescadores, expertos del mar, ¿verdad? Por ahí dicen zapatero a su zapato, ¿verdad? Muchas veces decimos, pues ¿qué me vas a enseñar si yo sé de pan? Y es una realidad. Casi nos especializamos, unos en el pan, otros en la mecánica, otros en la electricidad, otros se especializan en la soldadura y otros nos especializamos en la palabra, ¿verdad? Pero entonces Jesús dice, bueno, traigo expertos
entre comillas, porque nunca se imaginaron que se les iba a salir de control, como actualmente todo se ha salido de control. Pero para Dios y para Jesucristo, que también es Dios, nada se sale de control. Él siempre tiene el control. Y entonces Él se duerme porque les quería enseñar algo. Y entonces los discípulos, sin duda alguna, creo y pienso, no lo narra los evangelios, ni lo narra Mateo, ni lo narra Marcos, ni lo narra Lucas, los tres sinópticos. Pero ¿saben qué? Sin duda alguna, creo que no querían molestar al maestro, o que dijeron, no, esto es de nosotros controlamos el mar, nosotros controlamos la nave, nosotros controlamos todo, porque somos los expertos. Yo me quiero detener aquí porque hay una pregunta obligada. ¿Cuántas veces nos sentimos los expertos? ¿Cuántas veces nos sentimos que tenemos el control de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestras metas? Y nos sentimos como los discípulos, que Jesús se haga a un lado, que Jesús esté durmiendo. Y hermanos, así estaban viviendo ellos. Esa experiencia no dice tampoco cuántas horas vivieron esa experiencia. Lo que sí dice es que ya se estaba llegando el agua al cuello. Ya se estaba negando y peligraban, es decir, estaban a punto de morir. Esa tempestad se había levantado, una tempestad tan grande que les sobrepasó todo su conocimiento. Y es ahí a donde muchas veces Dios nos quiere llevar como seres humanos, a llevarnos al punto de quiebre, llevarnos al momento de decir, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, socórreme. Fíjense, no sé si algunos conocen o no conocen mi testimonio, pero quiero aprovechar un momento para dárselos. Muchos años yo me sentí o me comporté como estos discípulos, que sabía que Dios existía y hasta cierto punto le tenía una reverencia, pero hasta cierto punto y hasta ahí. Yo pensaba, tal vez no lo decía, pero en la práctica pensaba que Dios estaba en sus cosas y yo estaba en las mías. Y entonces no estaba tomando en cuenta a Dios y empecé a vivir como yo quería y no como a Dios le agradaba, como yo pensaba y no como Dios quería que yo hiciera las cosas. ¿Qué pasó? A fin de cuentas, me di cuenta que todo era vano, me di cuenta que nada me satisfacía y me di cuenta que estaba perdido, al grado de que no quería ya más vivir y estaba pensando en quitarme la vida. Hasta que surgió un rayo de luz, hasta que surgió una esperanza, buscar a Dios nuevamente, acercarme a Él, y me acerqué a Él física, mental y espiritualmente. Le dije, Señor, cuando sentí su presencia, sentí su amor, sentí su paz, dije, te entrego mi vida. Ahora de hoy en adelante te voy a servir. Ahora de hoy en adelante voy a hacer lo que tú dices, me voy a sujetar a tu voluntad, a tu palabra, a lo que tú estás, porque ahora quiero que tú seas el capitán de mi vida, de mi barca. Y sí, desde entonces mi vida cambió hace 18 años. Ahora le sirvo a Él y ahora toda decisión, no me muevo por el sentir, no me muevo por la emoción, me muevo por lo que dice Dios en su palabra. Y es algo que tenemos que tener cuidado, porque su palabra es verdad, pero también es enfática. Es decir, Dios quiere gobernar y señorear y guiar, por eso es el buen pastor, quiere guiar tu vida a través de la palabra, que todos nos sujetemos a su palabra. Si tú te sujetas a la palabra, aunque no lo sientas, pero tú te sujetas a la palabra, tú vas a ser bendecido, porque estás glorificando a Dios a través de su palabra. Amén. Y entonces los discípulos, llegó un momento, hermanos, donde claman a Jesús por ayuda. Y es ahí donde me quiero detener, porque Jesús está esperando eso de ti. Está esperando que reconozcas que sin Él nada puedes. Que reconozcas que gracias a Él, o que reconozcamos que gracias a Él tenemos todo. Y que gracias a Él hemos recibido todas sus bendiciones. Dice el versículo
24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. No dice cuántas horas pasaron, pero sin duda alguna pasaron varias. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros somos tercos. Muchas veces, como les vuelvo a decir y me incluyo, muchas veces sacamos a Dios y decimos: no, en los negocios que no se meta Dios, no, en mi vida privada que no se meta Dios, no, en mis decisiones que no se meta Dios. Yo sé hacer las cosas. Y somos necios, hasta que nos damos cuenta que nuestras propias decisiones nos han llevado a la quiebra, que nuestras propias decisiones nos han llevado a la soledad, que nuestras propias decisiones nos han llevado a la ruptura y al fracaso. Y es donde decimos: Señor, perdóname, y Señor, ayúdame. A ese punto llegaron los discípulos, y entonces entra Jesucristo en acción. Dice el versículo, continúa: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Bonanza significa vino tranquilidad. Cuando no clamaron a Jesús, que había tempestad, miedo, una crisis, se estaban hundiendo, ya no voy a tal vez a ver a mi familia, ya no voy a poder realizar esos sueños que tanto anhelé, nos estamos ahogando. Pero cuando clamaron a Jesús, vino tranquilidad. Yo no sé qué estás experimentando. Depende de tu edad. Muchas veces los niños viven una cosa, los jóvenes viven otra cosa, las damas viven otra situación, los varones viven otra situación. Yo no sé lo que estás viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y es tiempo de hacer lo que hicieron los discípulos: clamar a Jesús. En tiempo de crisis, es tiempo cuando se nos ha salido todo de control, es tiempo de ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, en ti encomiendo mi espíritu, en ti encomiendo mi familia, en ti encomiendo este miedo. Y eso se llama descansar en Dios. ¿Sabían que muchas veces estamos acostumbrados a llevar la carga? Y a veces, aunque aparentemente oramos y le dejamos las cargas a Dios, a veces no es así. A veces nos vamos a acostar con esa carga, con ese problema, con esa deuda, con esa preocupación, con ese miedo. Y eso viene a repercutir en nuestro descanso. Y nos roba la paz. Y entonces nos viene estrés, nos viene preocupación, nos levantamos malhumorados, y entonces ahí es donde aflora el carácter. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer lo que hicieron los discípulos, a dejar todo en las manos de Dios. Clamaron a Jesús, despertaron a Jesús, y Jesús tomó acción. Jesús dice que inmediatamente, versículo 24, reprendió al viento y a las olas. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Jesús también es Dios porque tiene poder y tiene autoridad. Y dice: reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Tú puedes hoy clamar a Él ese problema y dejárselo en sus manos, y sobre todo recibir la paz de Dios, recibir el gozo de Dios. Y dice el versículo: y se hizo bonanza. Tú puedes recibir tranquilidad. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Ese es nuestro Dios. Él tiene poder para echar fuera todo aquello que nos está perturbando. ¿Qué te está perturbando? ¿Qué te está preocupando? Todos nos preocupamos, y más en medio de una crisis. Pero ¿por qué no hoy depositas tu confianza en Dios? ¿Por qué no hoy haces algo? Le dices: Señor, aquí está mi preocupación. Interven. ¿Sabías que dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces pensamos que estamos bien,
Pensamos que las decisiones que estamos tomando están bien, pero muchas veces no es así. Cuando no nos sujetamos a su palabra y a su voluntad, vamos a acarrear todo eso, y eso nos va a estar mermando nuestra paz. Y dice, casi se ahoga. A veces no estamos tal vez en el mar, no estamos tal vez en una panga o en un barco, pero a veces las tempestades espirituales, las tempestades familiares, las tempestades económicas, las tempestades de preocupación y de estrés nos están invadiendo. Pero hoy podemos hacer lo que hicieron los discípulos, clamar a Jesús. Dice, las crisis seguirán existiendo en todo nuestro peregrinaje en esta tierra hasta que Cristo venga. Eso lo tenemos que entender. Vamos tal vez con la ayuda de Dios a salir de esta crisis y no sé, solo Dios sabe si vamos a entrar en de otra dimensión, no sé. Pero por lo tanto, aprendamos a vivirla sin perder nuestra fe. Jesús les preguntó, ¿y su fe dónde está? Aprendamos a vivir las crisis, pero no perdamos nuestra fe, no perdamos nuestro gozo, no perdamos nuestra paz, confiando que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios me puso este versículo para compartirles. ¿Por qué? Porque las tempestades sí existen, pero también Dios existe y es poderoso para deshacer toda obra del enemigo. Solamente está esperando, como dice Jeremías 33:3, que si alguien le ha llamado el teléfono de Dios, clama a mí y yo te responderé. Tú hoy puedes clamar. ¿Qué angustia tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Qué enfermedad tienes? Hoy se las puedes depositar a Dios en sus manos y empezar a recibir paz. ¿Qué te parece? Hagamos un ejercicio. Te invito a arrodillarte ahí donde estés. Y te invito a que juntos oremos. Y que juntos podamos descansar y dejar nuestra carga en el Señor. Y que juntos le podamos decir, Señor, esta es mi carga, este es mi problema. Perdóname si he tomado estas decisiones y te he sacado de mis planes, te he sacado de todos mis proyectos. Perdóname y ayúdame porque me ahogo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra nos enseña y hoy nos ha enseñado que tú, Señor, siempre tienes el control, que tú calmas la tempestad, pero que también estás esperando a que nosotros clamemos y veamos tus maravillas. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces te hemos excluido de nuestros problemas, te hemos excluido de nuestros planes o proyectos. No te hemos consultado si te agradan o no y hemos fracasado. Nos sentimos como los apóstoles en medio de esa tempestad, de esa crisis que estaban viviendo porque estaban a punto de ahogarse. Pero también, Señor, hacemos lo que hicieron ellos, clamar a ti. Y te pedimos que te levantes, te pedimos que tomes control de nuestras emociones, que tomes control de nuestras decisiones, que tomes control de todo aquello que nos está perturbando, Señor, y que traigas paz a nuestro corazón, porque en ti hemos confiado. Ayúdanos a aprender a depositar nuestra carga en ti, Señor, y que podamos empezar a experimentar lo que experimentaron los apóstoles: bonanza, tranquilidad, paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero entonar un canto, hermanos, para la gloria del Señor, que se titula Ya no soy esclavo del temor. Creo que una de las cosas que está invadiendo al ser humano en estos tiempos es el temor. Yo les decía que ayer me impacté porque culturalmente siempre que hay una fiesta, aparte de haber vicios, pues hay algarabía, hay fiesta, hay risas. Y ayer vi una fiesta de luto. Había cantos que hablaban de te fuiste, en cuanto a acabas de más muerto, y gente llorando, hermanos. Llorando a mares porque hay desesperación. Oremos para que si en tu vida hay desesperación,
hoy puedas acercarte a Jesús, hoy puedas ser libre de todo eso, hoy puedas depositar tu confianza en Él, para que haya paz en tu corazón. Solamente Jesucristo te puede dar paz, porque Él es el príncipe de paz. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad, hasta que huye temor. Acompáñame a cantar. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, deja tus cargas a Él. Yo soy hijo de Dios. Dile, Señor, aquí está mi estrés. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del... Cántalo conmigo. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un